la enseñanza que brinda consuelo y esperanza. Hay muchas enseñanzas, hay mucha información, pero ninguno como la palabra de Dios que trae bendición. Por eso les invitamos a que abramos en Romanos capítulo 15, versos 1 al 6. Esa bendición que trae tanta inspiración para cada uno de nosotros, consuelo e inspiración. En Romanos capítulo 15, versos 1 al 6, el Señor nos habla en su palabra bendita, preciosa y poderosa. En Romanos capítulo 15, versículos 1 al 6, la enseñanza que brinda consuelo y esperanza. Dice así la preciosa palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, te damos gracias por esta palabra tan poderosa, preciosa, que es de bendición, de inspiración para consuelo y esperanza viva. Permite, Señor, que ella cumpla su propósito en medio nuestro y que podamos obedecerte según tu santa voluntad, Señor. Guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veamos la proclamación del Señor en su palabra cuando nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 1, que tenemos aquí un llamado de Dios para que los que somos fuertes hagamos que ayudemos a los más débiles. Cada uno de nosotros tiene este llamado de parte del Señor, que los que estamos fuertes, que ayudemos a los que están más débiles. No agradándonos a nosotros mismos, ¿sí? No buscando su propio bien, sino el de los demás. Porque en el primer mandamiento usted encuentra el testimonio del Señor que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, todo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente que el apóstol Pablo aquí nos describe que debemos ser un centro de consuelo, fortaleza y esperanza. Y por eso es que la responsabilidad está en que nos ocupemos de los más débiles, los que tienen algún quebranto, ya sea físico, emocional o espiritual. Dios tiene recursos para consolar. ¿Cuántos sabemos esto? Y soportar las debilidades de los demás. En el verso 1 y en el verso 2 dice, cada uno agrade a su prójimo en lo que es que. Se da cuenta que la palabra de Dios es específica. No dice agrádale en todo lo que a las personas les guste. No, dice que lo agrademos en todo lo que es bueno y lo que sea para edificación. No es ayudar por ayudar, no es apoyar por apoyar. Debemos asegurarnos de que sea bueno y que sea, ¿qué más?
de edificación. Y a veces la intención es buena, pero la eficacia es pobre. Dejamos de ser el bien para los demás. Y entonces aquí viene un punto muy céntrico de a quién debemos imitar para hacer lo bueno y edificar a los demás. En el verso 3, ¿quién es el ejemplo digno de imitar para hacer el bien, de edificar, de fortalecer al débil? ¿Quién nos sirve de ejemplo para que lo hagamos bien? Verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué es esto? Esto es la cita del Salmo 69, 6 al 9. Esta es la expresión que Jesucristo testificó, y este verso 3 es bueno contrastarlo con el Salmo 69, versos 6 al 9, como el eunuco preguntaba, ¿de quién está hablando aquí? ¿El profeta de sí mismo o de quién? Y después de escudriñar las escrituras se dio cuenta que el profeta hablaba de Jesucristo. Asimismo el Salmo 69, versos 6 al 9, usted puede ver, como buen judío, todos se sabían los salmos, las leyes de Moisés. Y esta cita es la proclamación que usted encuentra en el Salmo 69, versos 6 a 9. ¿Dónde están los salmos? Está en el centro de la Biblia. En el Salmo 69, si alguien necesita una Biblia, tenemos acá también. Ya. En el Salmo 69, versos 6 al 9, ¿qué encontramos? Dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha encubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Vieron la expresión en el Salmo que se cita en Romanos capítulo 15, versículo 3? Ese es el testimonio que Jesucristo no solo lo decía o lo repetía como una poesía, Él lo vivió. Esta mañana en la escuela dominical hablamos sobre el rechazo que se tiene muchas veces cuando compartimos la palabra de Dios. Jesucristo fue el ejemplo del rechazo. Jesucristo fue el ejemplo de esa vituperación, de ese desprecio. Y por eso se cita el Salmo 69, verso 9, en Romanos capítulo 15, versículo 3. Volvamos a Romanos capítulo 15, versículo 3. Allí podemos encontrar que el testimonio de Cristo era vivido, no era solo hablado o enseñado, Él vivió el rechazo. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, pudiendo escoger, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Estamos todos expuestos a ese rechazo que también sufrió Cristo cuando hablamos del Evangelio, cuando compartimos las buenas nuevas de salvación. Así que el que vino a salvar, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él fue vituperado igual
que serán todos los que queremos compartir su victoria en la cruz y su resurrección. Esto es parte del proceso, pero esta enseñanza tiene efecto de esperanza. En los versos 4, usted ve que tiene propósito compartir la palabra de Dios. Dígame usted, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de ¿qué? Por la paciencia, que tener mucha, y la consolación de las escrituras. Tengamos que, ¿hace falta o no hace falta consuelo y esperanza en nuestros días? Sí, Señor. Tanto a las madres, a los hijos, a los padres, a toda la familia nos hace falta ¿qué cosa? Consuelo y esperanza. ¿Hay alguien que ve en este propósito de Dios algo bueno para nuestra familia y nuestra comunidad? Que realmente este propósito, aunque nos vituperen, aunque nos rechacen, verá usted en esta palabra de Dios que nos está declarando que su propósito de compartir la palabra de Dios es para traer consuelo y ¿qué más? Consolación y esperanza. Hermanos, el mundo no le está ofreciendo una esperanza garantizada. Está muy expuesta a la inestabilidad. Que si se paró la guerra, que no se paró, que si se va a arreglar la cosa, que no se arregló. Hay mucha incertidumbre. ¿Dónde hay estabilidad firme que se cumple a pesar de que pase el tiempo? La palabra de Dios se cumple siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esta es la esperanza firme y viva que necesita nuestra familia, nuestros hogares, nuestros vecinos, nuestro país. ¿Cuánta falta nos está haciendo esa esperanza con consuelo y edificación? Y lo bueno es que en el verso 5 dice, ¿quién da ese recurso? Tienes la palabra, pero ¿quién está detrás de esa palabra? Verso 5. No los hombres. Dice, no, y uno se cansa, ¿verdad? De tratar, de intentar, de traer la paz, de traer el consuelo. Pero entonces te da al autor de esa palabra y el recurso firme y estable. Verso 5. ¿Quién es? Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Se da cuenta? Os dé entre vosotros, ¿qué cosa? Un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿En qué debemos andar? En lo que Dios está proveyendo. Ay, que se me acabó la paciencia. Ay, que ya no tengo paciencia. Por ejemplo, en esa parte que dice el versículo 1 del capítulo 15, que dice que debemos soportar las flaquezas de los demás. La palabra soportar para algunos se vuelve como bien compleja. Dice, soportar. ¿Usted sabe ya cuánto yo he soportado? ¿Hasta cuándo esta lucha? Pero ese no es el soporte que se está hablando aquí. El soporte de esa palabra es como brindar una ayuda con amor, como lo hace el Señor. El Señor no nos soporta porque está cansado de soportarnos. Señor, según este verso 5 del capítulo 15 de Romanos, dice que Él no es solamente que nos tiene paciencia, es que Él es el Dios de la paciencia. Así que si a usted le falta paciencia para soportar, mire, en inglés la palabra que se usa es support, que es como sostener, que es como ayudar. O sea, la palabra soportar no es como hasta cuándo yo soporto. No. Esa no es la aplicación en el original del texto de esta palabra. El original de esta palabra quiere decir, así como Dios nos ayuda y nos bendice sin merecerlo por su gracia
y que nos tiene paciencia porque Él es el Dios de la paciencia. Así que si a usted se le acaba la paciencia, usted puede volverse al Dios de la paciencia. Romanos 15:9, que Él te la da abundantemente para que puedas ayudar, levantar, soportar como lo hace el Señor con nosotros. Esa es la aplicación de la enseñanza de una palabra que brinda consuelo y esperanza. Usted sabe que sin paciencia usted no puede consolar a nadie. Usted ya no aguanta, está cansado. Usted mismo necesita consuelo. Entonces por eso usted tiene que volverse a Romanos 15, versículo 5 y decir, pero el Dios de la paciencia, Él es el que te va a dar para poder sostener, soportar, animarte a ti mismo, porque ya tú no soportas todo lo que estás sufriendo. Pero el Dios de toda la paciencia te puede brindar el soporte, la ayuda, la fortaleza que tú necesitas. Por eso el verso 4 explica que es el propósito de la palabra, que dice a fin de que por la paciencia, esta es la enseñanza que se escribió, que a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero si ya no tienes la paciencia para soportar, entonces te vuelves a Dios. En el verso 5 dice, pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Ven que dice allí? ¿Según quién? Ahí no dice según tu fuerza. Esa se cansa, esa se desgasta, pero Cristo es la roca firme. Amén. Que si usted está en Cristo, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso la palabra del Señor habla tan clarito, dice, según el Dios de la paciencia, tengamos este mismo sentir en Cristo Jesús. Y luego terminamos en el verso 6. ¿Qué nos dice el verso 6? Después que usted ya se apropió de ese recurso, de esa promesa fiel de la palabra, de ese Dios de la paciencia, de ese Cristo que vive y es Señor y reina en nosotros, entonces podemos aterrizar en el verso 6, que dice, para que unánimes, ¿qué significa eso? Unidad. Todos unánimes, ¿qué más? A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que cuando estamos unidos en el Señor, lo glorificamos mejor? ¿Cuántos saben que cuando estamos unidos podemos ser de consolación y esperanza viva? Por eso Jesucristo hizo este énfasis: en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen unos por los otros. Por eso podemos unirnos en el amor, en el Dios de la paciencia, en el poder que Jesucristo da para glorificar a Dios. Dígame si ahí no hay un propósito grandioso, que si nos unimos en este proceso de llevar esa palabra que es esperanza, que es consuelo, si nos unimos en el amor de Dios, podemos a Dios glorificar, al pueblo edificar, y al que está sin esperanza, darle testimonio de que hay esperanza viva en Jesucristo. Usted viera cómo impacta a la gente ver cómo se vive el evangelio entre los hermanos, cómo le anima a la gente buscar de Dios, porque ven esa unidad y ese amor y esa esperanza que necesitan. Entonces el propósito de Dios de que vivamos una enseñanza que traiga consuelo y esperanza. ¿Hay alguien aquí que el Señor le ha traído consuelo en su palabra? ¿Hay alguien aquí que han encontrado en el Señor, en su palabra, esperanza viva? Amén. Cuando las circunstancias se ven adversas y uno no sabe qué va a pasar o por dónde va a ser la cosa, y uno se aferra a la palabra bendita, sabe que ninguna de las promesas del Señor ha fallado aún, que todas se cumplen. Dígame si no encuentra usted recurso de Dios para que nos unamos en esa palabra que trae
paciencia, consuelo y esperanza viva, que hace falta. El problema actual es que muchos buscan consuelo en las redes sociales, en las opiniones humanas, en las emociones. Las soluciones que el hombre ofrece son inestables y descuidan lo que es más estable, la palabra de Dios.